Desde el ambiente preguerra civilista no se veía en España algo así. Pedro Sánchez y Patxi López utilizan la kale borroka para mantenerse en el poder. Y si no, pregúntense por qué siempre blanquean a Hamás y por qué se criminalizan a unos, se encumbran a terroristas, que por cierto están utilizando de escudos humanos a sus mujeres y niños. Todo esto es parte de un plan político totalitario, viejo y suicida. Pido que dejen de intentar adoctrinar en los colegios y llevar las refriegas políticas, y más esta que está promoviendo el presidente del Gobierno para tapar su corrupción, a todas las aulas de todos los colegios y universidades en España. No tienen perdón que la kale borroka la lleve a todas partes, y el odio y la división guerra civilista a todos sitios. Eso es lo menos responsable, no al adoctrinamiento político en las aulas y una utilización desmedida para que haya una opinión sincronizada como un régimen, para que solo se pueda ir en una dirección, se opine de lo que ellos deciden y como ellos así dictan. Esta es la España de hoy, donde está faltando cada vez más libertad de expresión y no digamos para los medios y para aquellos que no comulgamos con este Gobierno que está destrozando España a pasos agigantados. El boicot revolucionario con la complicidad del Gobierno central y su delegado para forzar la cancelación de la última etapa de la Vuelta Ciclista de España en Madrid, y que, además de alterar el modo de vida en libertad, convivencia y respeto que nos hemos dado en esta región, han supuesto una pérdida de legitimidad inédita de los poderes del Estado. La Unión Internacional Ciclista ha cuestionado la imagen de Madrid como lugar para albergar los eventos deportivos más importantes del mundo, y quizá eso es lo que pretendían quienes han jaleado todo esto desde la propia Moncloa, atentando contra los intereses no solo de Madrid, sino de sus ciudadanos, de sus empresas, e intentando pisotear el trabajo de tanta gente de bien que todos los días trabaja y se esfuerza en Madrid para que hoy seamos esa capital internacional del deporte y de los grandes eventos. Pero esto no importa, no desde luego para aquellos que solo viven de jalear y de llamar a la kale borroka. Los daños van a ser analizados, porque se trata de una situación gravísima y que afecta de lleno al Estado de Derecho, a la dignidad institucional y, por supuesto, a la imagen de Madrid y de España. El Gobierno de la nación no puede jamás ser parte de un boicot revolucionario de un evento deportivo contra sus propias fuerzas del orden, enfrentando a los ciudadanos, poniendo en peligro a familias, a deportistas. Esto es suicida para la nación entera. Y desde el ambiente preguerra civilista no se veía en España algo así. Pedro Sánchez y Patxi López utilizan la kale borroka para mantenerse en el poder. Y que nadie lo dude, cuando se va de la mano de Bildu, de la kale borroka, como hemos visto, o las supuestas causas humanitarias, ambientales, son siempre excusas. El fin justifica los medios, por la revolución. Y si no, pregúntense por qué siempre blanquean a Hamás, por qué se reduce el drama de Oriente Próximo a lo que ha ocurrido en los últimos meses, cuando en realidad es un drama de siglos, y por qué se criminalizan a unos, se encumbran a terroristas, que por cierto están utilizando de escudos humanos a sus mujeres y niños, y por qué se demoniza la única democracia de todo Oriente Próximo y se está glorificando a regímenes que no tendrían ningún escrúpulo en encarcelar, torturar o asesinar a quienes aquí agitan banderas palestinas o de cualquier signo. Todo esto es parte de un plan político totalitario, viejo y suicida. El antisemitismo es la marca de totalitarismo de todo signo y siempre empieza por perseguir a deportistas, a artistas, a empresarios, como se ha visto a lo largo de la historia. Como hemos visto en algunos comercios judíos en España, que a falta de la estrella de David les han pintado la bandera palestina. Por tanto, esto no sé a quién ayuda. Desde luego es un objetivo global, objetivo que en España está muy claro, es seguir uniéndose a esa declarada república plurinacional revolucionaria a la que nos quieren llevar. Cada día, en cada noticia, si se dan cuenta, todos los días, todas las noticias van encaminadas a lo mismo, rompiendo los puentes de manera unilateral, exacerbada y calculadamente, eso sí, para que no hablemos de la corrupción que rodea al presidente del Gobierno, a su entorno familiar y a su entorno político, para que estemos hablando de Israel,
de Gaza, que no le importa al presidente del Gobierno nada de nada. Y, sin embargo, no estemos hablando de que tenemos el único gobierno en toda Europa, a lo largo de la historia, que tiene a un fiscal general del Estado procesado y sucumbido en corrupción, en tramas, en banquillos y ante la justicia, a sus familiares y a sus ministros. No ocurre en ninguna nación del mundo. Pregúntense por qué. Ahora España tiene que encabezar y aislarnos del mundo unas protestas para darle más oxígeno mediático al presidente del Gobierno. Pero la realidad le sigue como nos sigue a todos. Así que por mucho que intenten hacernos daño y aislarnos, la realidad es tozuda. Sánchez, pretendiendo aislar a Israel, está aislando a España de los asuntos más importantes: seguridad, defensa y presencia en el mundo. No hay derecho a causar este daño a Madrid y a España entera, ni tampoco tener las imágenes que estamos soportando en el aeropuerto y siempre en las estaciones de tren y allá donde hay turistas, donde hay imagen internacional. El daño es incalculable y es medido. Es un daño que se está midiendo a propósito desde la Moncloa. Por eso vamos a analizar también todo el coste de lo ocurrido durante este fin de semana. Primero, por poner en riesgo la integridad de corredores y de aficionados. Después, por la reparación, los costes de reparación de todo este daño causado. Y también por el perjuicio a la imagen de Madrid y de España ante el mundo. Pedro Sánchez no puede ir contra su propia policía, contra sus ciudadanos y su propia seguridad jurídica. No lo puede hacer impunemente. Así que todo esto, por supuesto, que tendrá unas consecuencias que no quedarán aquí. No quedarán aquí. Que no piense que gana provocando todo este daño. Porque, desde luego, quien siembra esos odios ya se sabe lo que recoge. Quería preguntarle a la presidenta si la Comunidad de Madrid ha ordenado la retirada de banderas palestinas en los colegios e institutos públicos, y la Inspección Educativa ha contactado con varios centros para suspender actividades que se puedan estar celebrando en apoyo al pueblo de Gaza y la retirada de la simbología palestina visible. Pido dejar a la comunidad educativa en paz y pido que dejen de intentar adoctrinar en los colegios y llevar las refriegas políticas, y más esta que está promoviendo el presidente del Gobierno para tapar su corrupción, a todas las aulas de todos los colegios y universidades en España. No tiene un perdón que la caleborroca la lleve a todas partes, y el odio y la división guerra civilista a todos sitios. Eso es lo menos responsable, no al adoctrinamiento político en las aulas. Y creo que esto, ahora que todo el mundo es analista político y todos hablamos con tanta soltura del conflicto, pienso que está de la mano de Hamás, que es el que lo ha provocado. Tiene que ayudar a su propia población, lo que no ha hecho durante todos estos años, cuando destinaba millones ingentes de dinero para hacer hasta 500 kilómetros de túneles y comprar armas para bombardear constantemente a toda la zona y especialmente a Israel, a la que quiere eliminar hasta el mar. Si todo este dinero se destinara a su población y a protegerla, tampoco pasaría esto, que devuelvan a los rehenes, que se entreguen y se acabe con el terrorismo, con los terroristas. Pero mi pregunta es ¿por qué esto es ahora el tema en España? Porque hay una campaña promovida desde el Gobierno, desde la Moncloa, para que en las portadas, para que en todas partes no estemos hablando de los temas que afectan a España, de cómo la van desguazando, cómo van entregando competencias que no son posibles a las comunidades autónomas gobernadas por el independentismo, cómo la corrupción carcome de arriba abajo a este Gobierno, y no solo por los escándalos más sórdidos, sino por la utilización de los medios del Estado, del propio Estado, para fines políticos y contra adversarios. Todo lo que a Pedro Sánchez le queda por delante, que es un calvario judicial promovido por todo lo que le rodea, que no sea la portada, ni la contraportada, ni la segunda, que sea el titular, lo que pasa en Eurovisión, lo que pasa por allí y por allá, y tenernos todos al son del tam-tam de este hombre. Es así como ha tomado a la población la matrícula desde pandemia, y es lo que estamos soportando desde entonces. Cantidades ingentes de dinero y una utilización desmedida para que haya una opinión sincronizada como un régimen, para que solo se pueda ir en una dirección, se opine de lo que ellos deciden y como ellos así dictan. Esta es la España de hoy, donde está faltando cada vez más libertad de expresión y no digamos
para los medios y para aquellos que no comulgamos con este Gobierno que está destrozando España a pasos agigantados. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.